Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente Siempre. Este es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y gracias por acompañarnos un trimestre más. Ya estamos finalizando justamente este tercer trimestre del año 2023. Estamos en la lección número 14. Este trimestre trajo 14 lecciones y ya estamos pues en la última de este trimestre y lleva como título Efesios en el corazón. Estamos pues analizando lo que es, o más bien este trimestre fue un estudio acerca del libro de Efesios y pues la lección número 14 es simplemente un repaso a lo que ya hemos venido analizando. Eso es lo que trata básicamente la lección de este trimestre, de esta semana, perdón. La verdad es que no vamos a profundizar demasiado en este comentario porque ya es algo que se ha venido estudiando durante prácticamente todo el trimestre y lo que menciona el autor durante esta semana pues ya es básicamente lo que se ha visto, lo que se ha analizado. Entonces nosotros solamente vamos a dar un pequeño bosquejo acerca de lo que nos habla en general el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, y el versículo para memorizar se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, y dice allí el texto bíblico: porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Mira, yo creo, y esto ya es entrando a la lección, te digo, no vamos a ir estudiando tan sistemáticamente, al menos en esta ocasión, y me gustaría iniciar este comentario justamente partiendo de la base bíblica que nos presenta la lección de esta semana. Mira, si en este caso, si pudiéramos quedarnos, creo yo, con un solo versículo de la carta de Pablo a los Efesios, al menos en lo personal me quedaría con estos versículos. ¿Por qué razón? Porque nos explica muy bien el tema de la salvación. El autor inicia diciendo que por gracia hemos sido salvados, por la fe. Y esto dice, no proviene de nosotros, sino que es un don de Dios. Creo que básicamente lo que Pablo menciona en estos versículos es el punto central del mensaje de la Biblia, la salvación del ser humano, que es un regalo de Dios, que se obtiene solamente por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Básicamente es el tema central de la Biblia y yo creo que si solamente nos pudiéramos quedar con un versículo del libro de Efesios, vuelvo a repetir, tal vez sería este, porque ilustra muy bien el mensaje principal de este libro: hacer entender a sus lectores que la salvación, que la vida eterna solamente la obtenemos por medio de Jesucristo. Y mira, en la parte del día domingo es un análisis, lleva como subtítulo Somos benditos en Cristo, y es un análisis del capítulo 1 del libro de Efesios. Ya lo veíamos al principio del trimestre, que el autor de Efesios menciona algunas bendiciones que tenemos en este caso, o por el hecho de ser cristianos, por el hecho de haber aceptado a Dios en nuestra vida. Hay bendiciones que llegan a nuestra vida gracias a la salvación. Y mira, vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 1 versículo 4. Solamente voy a leer algunos pasajes que son pues importantes tal vez retomarlos, ¿no? Efesios capítulo 1 versículo 4. Dice allí la palabra de nuestro Dios: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mira, el autor del libro de Efesios nos habla acerca justamente de esta cuestión que muchas personas interpretan o muchas personas
afirman que se conoce como predestinación. Es decir, y fíjate, ahorita viene a mi memoria que hace unas semanas atrás conversaba con una persona que me decía justamente eso, ¿no? Que él creía o cree acerca de la predestinación, y él me decía, pues Dios ha escogido a unos para perderse y a otros para salvarse. Y pareciera ser que este versículo, el versículo 4, el versículo 5 del capítulo 1 de Efesios, reafirma esta verdad, pero es todo lo contrario. Mira, Dios cuando creó este mundo, creó al ser humano para vivir para siempre. Y cuando el pecado entra a este mundo, Dios presenta un plan que ya se había ideado mucho antes de la entrada del pecado a este mundo. Y lo hace con el propósito de salvar a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios eligió a todos los seres humanos para la salvación. Lo único que debemos hacer es aceptar a Jesús. Y eso es algo realmente sorprendente, porque vemos allí verdaderamente el propósito y el deseo de Dios de que el ser humano pueda verdaderamente ser salvado, de que todos los seres humanos, como dice la palabra de Dios, que nadie se pierda, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento. Y mira, esto entonces nos lleva básicamente a tres bendiciones generales que podemos encontrar en el capítulo 1 de Efesios. La primera, la redención de los creyentes. Es decir, que como cristianos vamos a ser salvados, que todos aquellos que hayamos aceptado a Cristo en nuestra vida, vamos a poder ser entonces redimidos. Número 2, el conocimiento de la salvación. Gracias a lo que Jesús vino a hacer por nosotros, y conocemos cuál es el plan de Dios para nuestra vida, conocemos cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y número 3, el sacrificio de Jesús. Es otra de las bendiciones maravillosas que como cristianos experimentamos, que como seres humanos tenemos a nuestro alcance. El hecho de experimentar el sacrificio de Jesús. Y aquí el autor de la lección en la parte del domingo nos da un comentario que me gustaría pues leerlo y compartirlo contigo. Dice aquí el autor: Pablo da gracias a Dios mientras ora para que los creyentes puedan conocer la salvación que Dios ha preparado para ellos. Encontramos otra subida empinada cuando Pablo nos señala hacia el Cristo resucitado, ascendido y exaltado, que gobierna sobre todo poder imaginable para siempre. Pablo nos lleva, y eso es lo maravilloso de esta carta de Pablo a los Efesios, que Pablo te lleva no al ser humano, no a otra persona, sino nos conduce a Cristo Jesús, nos hace ver lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que realmente en el capítulo 1, sin duda alguna, encontramos bendiciones de parte de nuestro Dios para todos los seres humanos. Ahora, continuamos con la parte del día lunes, que es el estudio o el repaso del capítulo 2 de Efesios, y lleva como subtítulo: Nuestra redención tiene impacto comunitario. Y mira, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice allí la palabra de Dios: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira, dice allí el texto bíblico, hermanos, que en este caso, antes de conocer a Cristo, el ser humano estaba sin esperanza, como dice la palabra de Dios, sin Dios en este mundo, estaba básicamente condenado, perdido por completo. Pero gracias a que Jesús viene a este mundo, entonces el ser humano tiene la oportunidad de experimentar la salvación. Y eso justamente lo refleja Pablo en los versículos 4 al 7, donde dice: Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira, dice allí que cuando el cristiano conoce a Cristo, en primer lugar experimenta en este caso la misericordia de Dios.
pero no es lo único, sino que también Dios hace algo por nosotros, hace algo por el ser humano. ¿Qué es lo que Dios hace? En primer lugar, dice allí el texto bíblico, que Dios nos da vida. Lo segundo, también dice allí, en este caso, nos eleva con Cristo. Nos eleva con Cristo. La ascensión también en este caso viene a ser nuestra. Y en tercer lugar, nos hace sentar con Cristo. Tres beneficios que también traen la salvación a la vida del ser humano. Cuando dice que Jesús fue, en este caso, resucitado, que Jesús fue ascendido, que Jesús fue entronizado, también se nos incluye en esa parte a nosotros. También nosotros experimentamos, en este caso, la vida nueva en Cristo Jesús. También nosotros experimentamos o experimentaremos esa ascensión, esa oportunidad de sentarnos allí junto con nuestro Dios. Entonces realmente es maravilloso, porque nos habla acerca de los beneficios que trae la salvación a la vida del ser humano. Sin embargo, no somos los únicos que en este caso somos bendecidos, sino que, mira, dice allí, vamos a leer especialmente lo que dice el versículo 11 en adelante. Dice allí la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, aquí ya Pablo le está hablando especialmente a los gentiles, y dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados también incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, eran personas que no pertenecían al pacto, no estaban incluidos en el pacto aparentemente. Y dice el versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo dice que también la salvación es para los gentiles. Y qué bonito, porque si no hubiera sido por Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario, yo no tendría esperanza. Pablo está hablando para nosotros, para aquellas personas que, en este caso, porque recordemos que el pacto era solamente para la nación judía, no era para los gentiles, no era para aquel que no era judío, aparentemente. El pacto era solamente para ellos. Y a través de ellos nosotros íbamos a ser incluidos en ese pacto. Sin embargo, gracias a lo que Jesús vino a hacer, ahora ese pacto, ese compromiso está abierto completamente y al 100% para todos los seres humanos, sin necesidad de pertenecer, en este caso, al pueblo judío o de circuncidarse, sino que realmente todos tenemos la oportunidad de la salvación. Y por eso es maravilloso saber que realmente lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario tiene impacto en la vida de cualquier ser humano. Ahora, vamos a continuar leyendo la parte del día martes, que lleva como subtítulo: Somos la iglesia del Dios vivo. Y mira, vamos a leer aquí en esta parte, o a repasar lo que nos dice el capítulo 3, y especialmente me gustaría leer contigo lo que dicen los versículos 3 al 6. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mira, leíamos hace unos momentos en el capítulo 2 que Pablo menciona que ahora, gracias a Jesús, la salvación está al alcance de cualquier ser humano.
Y en el capítulo 3, Pablo se enfoca en el hecho de que los gentiles ya no son extraños, ya no son extranjeros, ya no hay una división que separe judíos y gentiles, sino que dice Pablo especialmente en el versículo 6, ahora son coherederos y miembros, dice allí, del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Ahora ya no hay judíos ni gentiles, no hay extranjeros ni ciudadanos, no hay hombre ni mujer, no hay alto y chaparrito, ya no hay nada de eso en Cristo Jesús. Ahora todos somos iguales, todos formamos parte de la misma familia en Cristo Jesús. Y la verdad que es maravilloso. ¿Y sabes cómo se llama esa familia? Se llama la iglesia. Y eso, la verdad que nos da entonces esa, le da a la iglesia ese valor tan importante en la vida del ser humano. Por esa razón es que no podemos alejar a Cristo o no podemos tener a Cristo dejando fuera la iglesia, porque la iglesia somos la familia. Por eso nos llamamos hermanos los unos a los otros, porque somos realmente una familia, porque el deseo de Dios es que todos podamos formar parte de ese templo viviente, que podamos realmente ser parte de esa familia cristiana. Y realmente es maravilloso ver qué tan beneficiosa fue la salvación que Jesús nos ofreció a cada uno de nosotros y que nos da la oportunidad de participar de esa maravillosa familia que Dios quiere venir a buscar cuando venga por segunda vez. Vamos a continuar. Yo te decía que la realidad es que la lección de esta semana es solamente un repaso de lo que se ha visto en el trimestre y por esa razón pues no estoy profundizando tanto, simplemente quiero dar algunos puntos que en lo personal me parecen importantes de esta lección. Y igual, si tú tienes algún otro punto que tal vez consideres que es importante, que es valioso, pues te animaría a que lo comentaras allí en la parte de los comentarios para enriquecer aún más este repaso. Te digo, yo solamente estoy leyendo algunos versículos en específico, pero si tú tienes alguna otra opinión o algo más que podamos, que pueda servir para complementar esta lección, adelante, siéntete en la libertad de compartirlo. Vamos a ir entonces a la parte del día miércoles y allí lleva como subtítulo la unidad de la fe. Y mira, Efesios capítulo 4 nos habla específicamente, básicamente la carta de Efesios es una carta donde habla a la iglesia a mantener unidad, pero en el capítulo 4 ya se enfoca un poco más y ya incluso da algunas cuestiones prácticas y hay algunos versículos en específico que me gustaría leer del capítulo 4 que son pues interesantes e importantes de resaltar. El primero está allí en Efesios 4 del versículo 2 hasta el versículo 6. Mira lo que dice el texto bíblico. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mira, en primer lugar, Pablo inicia mencionando las cualidades que nos permiten fomentar la unidad. Dice Pablo que es necesaria la humildad, la mansedumbre, soportarse los unos a los otros con paciencia, la unidad del espíritu. Son elementos que realmente fortalecen la unidad dentro de la iglesia, dentro de la familia cristiana, que fomentan la unidad en cualquier aspecto de la vida. Y yo creo que son cuestiones que tal vez conocemos y sabemos de memoria, pero que realmente es importante pues tenerlas bien presentes en nuestra vida y saber qué tanto influyen en la unidad dentro de la iglesia. Pero no es solamente actitudes, sino también hay cuestiones doctrinales y Pablo las menciona. Él dice que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, que hay también una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Elementos
que son realmente importantes y que nos ayudan. Cuando la iglesia mantiene eso unido, esa parte doctrinal unida, también eso fomenta entonces la unidad. Pero también más adelante Pablo menciona algunas, algunos elementos que también ayudan a construir la unidad. ¿Cuáles son? Son nada más, nada menos que los dones espirituales y están en el versículo 11 en adelante. Dice allí: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice allí en el versículo 14: así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mira, dice allí en los versículos que acabamos de leer que también los dones espirituales nos ayudan en fomentar la unidad de la iglesia, y eso va a permitir que podamos madurar, que podamos alcanzar la plenitud, la estatura en Cristo, que podamos realmente tener una iglesia unida y yendo en la misma dirección. Pero también más abajo dice allí, Pablo menciona qué cosas debemos quitar de nuestra vida para también fomentar la unidad. ¿Y cuáles son? Dice el versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Dice Pablo que también para fomentar la unidad hay que despojarse del viejo hombre que está corrompido por deseos engañosos. Son elementos que realmente nos ayudan a fomentar una iglesia unida, a fomentar esa conexión con nuestro Padre Celestial, esa unidad con nuestro Padre Celestial. Y realmente es maravilloso ver que la unidad es algo que se puede alcanzar, es algo que se puede lograr. Aquel que diga no, no se puede alcanzar una iglesia, no se puede tener una iglesia unida, creo que necesita leer específicamente el capítulo 4 de Efesios, porque Pablo nos da entonces la guía para poder alcanzar y tener esa unidad dentro de nuestra iglesia. Ahora, vamos a continuar con el capítulo 5 y la parte del día jueves, que lleva como subtítulo: somos receptores y dadores de gracia. Qué maravilloso es esto. Dice que nosotros somos receptores, es decir, recibimos gracia y también podemos dar y compartir la gracia de Dios. Y mira, para ello vamos a leer el capítulo 5. Igual vamos a leer solamente algunos versículos en específico. Vamos a leer el versículo 8 al 10. Dice allí la palabra de Dios: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando, dice allí el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Pablo presenta en primer lugar la manera de vivir del ser humano antes de conocer a Dios. Dice que en otro tiempo vivía una vida de tinieblas, pero ahora dice que somos luz entonces. ¿Y la luz para qué sirve? Para iluminar. La luz sirve para iluminar lo que está alrededor de esa luz. Entonces, Pablo dice que antes vivíamos en tinieblas, pero ahora nuestra vida se ha iluminado y también entonces podemos ser una luz para los que nos rodean. Vamos a leer ahora los versículos 11 al 12 y dice allí: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mira, Pablo dice que ahora que somos luz, no debemos entonces vivir como vive el resto de personas, no debemos entonces nosotros seguir actuando como actúan los demás. Que la verdad, mira, qué lamentable, qué triste es ver cuando hay cristianos
que han hecho un pacto con Dios, que han entregado su vida a Dios, pero siguen viviendo la vida como si fueran del mundo. Sé que todos tenemos luchas, eso es una realidad. Todos tenemos defectos, todos tenemos luchas, pero creo que cuando el Evangelio llega a nuestra vida realmente la ilumina, realmente la cambia. Realmente el Señor va haciendo esa transformación en nuestra vida, pero el problema se vuelve cuando llevamos años y aún no hemos sido transformados por Dios. No porque Dios no tenga el poder para transformar nuestra vida, sino porque nosotros muchas veces nos seguimos resistiendo a esa transformación. Pero dice Pablo, no debemos entonces seguir viviendo, seguir actuando como actuábamos antes de conocer a Cristo. Y vamos a leer los últimos dos versículos que quiero leer contigo, el verso 13 y 14. Dice allí, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Volvemos al mismo punto. Cuando la luz del Evangelio llega a nuestra vida, entonces podemos iluminar nuestra vida, eliminar las tinieblas, limpiarla del pecado, de todo lo que nos corroe, pero también podemos ser una luz para otras personas. Y qué maravilloso es eso, porque ahí nos damos cuenta de cómo Dios realmente desea utilizarnos como cristianos, desea que realmente pues nuestra vida pueda ser transformada y eso es maravilloso y que a través de eso la vida de otras personas también pueda ser verdaderamente transformada. Vamos a la última parte. Por esta ocasión también se va a enfatizar el capítulo 6, porque el capítulo 6 pues es el último capítulo del libro de Efesios, pero lo vamos a hacer en este caso, como una conclusión. Mira, el capítulo 6 inicia hablando o dando una serie de consejos para que también dentro de las relaciones interpersonales haya unidad. En este caso, porque recordemos que cuando Jesús llega a nuestra vida, no solamente repara nuestra relación con nuestro Padre Celestial, sino que también repara nuestra relación con las personas que nos rodean. Entonces, es importante pues ser conscientes, ¿no? Y pues demostrar qué tanto nos ha beneficiado el Evangelio al tratar con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, allí Pablo inicia hablando de eso, pero yo quisiera especialmente enfocarme en lo que nos dice allí a partir del versículo 10 hasta el versículo 12, que era lo que veíamos la semana pasada, hablando acerca de la armadura cristiana. Mira lo que dice allí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira, estos versículos son parte importante de la vida de todo cristiano, porque debemos ser conscientes de una cosa: estamos en una lucha constante, estamos peleando contra el enemigo de nuestras almas y en ocasiones tal vez a más de alguno nos esté ganando la batalla. Y por esa razón Jesús nos invita a confiar y a fortalecernos únicamente en Él. Yo quisiera finalizar con ese mensaje, finalizar diciéndote que la salvación, la unidad, el poder salir victoriosos en la batalla cristiana, todo eso depende de Cristo Jesús. Todo eso depende de qué tan cerca, qué tan conectados estemos con nuestro Dios. Todo eso depende de verdaderamente si tenemos esa relación personal con Cristo. Y es justamente esa la invitación que me gustaría dejarte, a que tú llegues a tener esa relación de intimidad con Cristo, que realmente podamos ser uno con Él y de esa forma que podamos tener una iglesia unida, un hogar unido, que podamos salir victoriosos y que un día no muy lejano podamos estar juntos compartiendo el reino de los cielos.
Así que, querido amigo, te animo a eso, te invito, y que de esa manera podamos tomarnos siempre de la mano de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Querido Padre, en esta hora queremos, Señor, únicamente pedirte que podamos depender de ti, Padre. Como seres humanos, la verdad es que estamos débiles, Señor. Tenemos situaciones en nuestra vida, Padre, que constantemente nos hacen fallarte. Pero, Señor, ayúdanos, sosténnos con tu mano poderosa, no nos sueltes, Señor, y que de esa manera, un día no muy lejano, podamos estar contigo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con cualquier persona que nos haya conocido, compartiendo el reino de los cielos, Padre. Nos colocamos en tus manos en esta hora y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegamos al final de un trimestre más, y si la lección de este trimestre te ha gustado, entonces quiero invitarte a que no olvides dejar tu like, no olvides compartir, no olvides comentar con nosotros, y por supuesto no te olvides de suscribirte a este canal. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones. Actívala para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. Y si Dios lo permite, nos estamos viendo la próxima semana con una lección nueva y un trimestre más. Que el Señor te bendiga.